La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Y este es el mensaje de Dios como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. La palabra de Dios nos indica en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo quisiera mirar 3 puntos importantes que Jesús nos enseñó de las buenas costumbres, la que debemos seguir. En primer lugar, encontramos en San Lucas, capítulo 2:49, la costumbre de Jesús estar en la casa de Dios. Un hábito, una costumbre sana y santa de estar en la casa de Dios. Decíamos en el transcurso de la jornada que tenemos 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para prepararnos, tanto físicamente, psíquicamente y espiritualmente, a seguir las costumbres de una vida moral sana, de tal manera que tengamos una vida espiritual con una fe sana. Y entre eso, la que hemos contemplado que Jesús eligió como costumbre, estar en la casa de su Padre, en la casa de Dios. En segundo lugar, encontramos en San Juan, capítulo 9, versículo 4, cuando dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día perdura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y lo repitió allí en San Juan capítulo 4, en el versículo 34, cuando él dijo: mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió, que haga su obra. Y aún en San Lucas capítulo 4, 16, él vuelve a mostrar esa buena costumbre de hacer la obra de su Padre, la obra de aquel que le envió para realizar la tarea que vino a hacer en este mundo. Dice en San Lucas 4:16, vino a Nazaret donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y leyó, se le dio el libro del profeta Isaías. Cuando él abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
luego añade lo que entonces, por el Espíritu Santo de Dios, debería realizar. Pero también Él muestra otra costumbre muy interesante. Encontramos en San Marcos, en el capítulo 1:32, y vamos con la ayuda del Señor contemplar juntos para que aprendamos esas costumbres maravillosas que Jesús enseñó al pueblo. San Marcos 1:32 dice: y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedad y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque los conocían. Pero luego, la buena costumbre, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y fue a un lugar desierto a orar. Fue a un lugar desierto a orar. San Marcos 6:46 repite la historia y dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y podíamos mirar también San Lucas, capítulo 5, en el versículo 16, que también nos muestra la buena costumbre. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En el capítulo 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En el capítulo 9, 28 y 29 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos resplandecientes. Y en Hechos capítulo 8, 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Y el 39 dice: y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontraba en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Y bien, esas 3 costumbres que Jesús enseñó y los apóstoles lo repetían, de tal manera de que
Cuando nosotros vemos hoy hombres de Dios que predican la palabra de Dios con vehemencia y poder y sin hacer mucho movimiento, al solamente trazar el mensaje de Dios, Dios está haciendo milagros, liberaciones, sanidades. Pero Dios reclamó a Jeremías ya entonces, en Jeremías 23, 22, o ya desde el 18 al 29, y Él dijo: estos profetas, esos predicadores, ministros, corren y dicen cosas en mi nombre y yo no los he enviado. Y el pueblo no regresa. Pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, si ellos hubiesen estado conmigo en silencio, hubiesen oído mis palabras y hubiesen hecho regresar a mi pueblo hacia mí. El secreto de todas las cosas maravillosas que Jesús nos enseñó, la costumbre de estar en la casa de Dios, en los negocios de Dios, la costumbre de desear agradar a Dios Padre, hacer su obra, no la nuestra, y la costumbre de estar en el secreto con el Padre. Entonces Dios hacía las maravillas por su palabra. Y allí en San Mateo capítulo 6, antes de comenzar a enseñarlo claramente la oración básica como modelo del Padre Nuestro, Él decía: era necesario estar en secreto con puerta cerrada delante de Dios para que entonces después Dios lo haga público. Cuando este hombre, esta mujer se para y abre su boca y el Espíritu de Dios llena su boca con su palabra y dice exactamente lo que el Dios le envió a decir. Y el pueblo comienza a ser persuadido, contrito, y se va al arrepentimiento y a la conversión de sus almas en busca de Dios. Que Dios nos bendiga.